contratistas, cuando finalmente lo tiene al revés, doctor Esteban. Lo que no notó usted, doctor, es que cuando nosotros presentábamos la solicitud de dictámenes periciales y usted la negaba arbitrariamente, esa era una de las cosas que se le indicó que se iba a aprobar y usted no negó la posibilidad de aprobar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, que de todos modos se lo probaron en el proceso, ¿sí? Pero a la compañía usted le negó las pruebas que estaban dirigidas a aprobar eso y las negó con el falso argumento de que eran inconducentes, de que eran impertinentes y que eran inútiles. Además las mencionó las tres, ¿sí? De tal manera que se presenta así una nueva razón por la que su resolución es absolutamente inválida. Todo lo relacionado con el anticipo, que no se citó, que no se aseguró la amortización, que no se hace referencia a la acreditación de la inversión, que en todo caso sí se invirtió. Usted, como quinto argumento, impidió que se probara. Es decir, usted imposibilitó arbitrariamente la posibilidad que tenía el garante de probar. Y si usted impide probar, pues necesariamente hay una transgresión al debido proceso y eso también lleva a que su resolución sea inválida, doctor Alex Paolo. Y eso, lo grave de todo esto es que usted lo sabe, ¿sí? Y aún así prefiere omitirlo. Adicional a lo anterior, ¿sí?, que es absolutamente claro que usted no podía afectar el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. No podía desde su citación, no podía confundirlo con amortización, tenía que además acreditar que no se había invertido, ¿sí? No que no se había amortizado, y que además tenía que permitirme probar, ¿sí? Todo eso, ¿sí?, le impedía a usted en su resolución afectar el amparo de buen manejo y correcta inversión que afectó por 5.300 millones de pesos. Pero adicional a eso, usted hace unos descuentos de otro proceso sancionatorio que usted también adelanta y hace referencia a que como allá se decidirá de esa manera, una manera que usted solo conoce, nadie más conoce, es decir, usted ya tiene una decisión adoptada en otro trámite administrativo sancionatorio que va en la mitad del trámite administrativo, ¿sí? Nadie sabe entonces para qué se abre el trámite administrativo si usted ya, pese a que se está surtiendo el trámite, usted ya tiene claro qué va a decidir, ¿sí? Tanto así que lo reconoce en la resolución. De tal manera que, pues, la evidencia de que se le ha planteado a usted sobre por qué no se puede afectar el amparo de buen manejo de correcta inversión es evidente. Es evidente y se la repito, doctor Alex Paolo, y le pido que no viole la ley más, ¿sí? No estaba en la citación, no podía, ¿sí? La aseguradora no aseguró amortización, que es una obligación distinta a la de inversión, ¿sí? Usted hace referencia a unos valores que corresponden a la amortización, no a la inversión, porque nunca prueba que no se invirtió, ¿sí? Y precisamente lo que evidencia que usted está confundiendo amortización e inversión es que cuando se toma aquello que no se ha amortizado, usted lo enmarca como si no hubiera sido invertido. Y esa es una operación matemática que es evidente y que nadie puede negar, ¿sí? De tal manera que, pues, usted decidirá si prefiere seguir violando la ley y atenerse a las consecuencias jurídicas, porque ya no lo está haciendo por error, ¿sí? Adicional a eso, el anticipo sí se invirtió, aún si se hubiera hecho referencia en la citación. Y lo repito porque ya se lo había dicho y usted parece omitirlo, ¿sí? Entonces, quisiera insistir tantas veces como sea posible. Sí se invirtió, pero además de que se invirtió y que el contratista se lo probó, al garante usted le imposibilitó probar, negándole pruebas de manera arbitraria. Sumado a lo relacionado con el anticipo, sumado a lo, a lo relacionado con el anticipo, usted indica en su citación que una de las posibles consecuencias para el contratista es que se puede declarar la caducidad y que se hará efectiva la cláusula penal. Hasta ahí no hay nada raro. El problema es cuando usted también en la citación indica que se tendrá en cuenta el porcentaje de ejecución que haya adelantado el contratista. Eso no solamente lo dice la ley, lo dice incluso usted en su citación, ¿sí? Usted la puede leer.
¿sí? Usted mismo lo dijo en su citación. Y resulta que cuando se surte el trámite administrativo sancionatorio, empezando por la citación, en la misma citación suya, doctor Alex Paolo, se reconoce un porcentaje de ejecución superior al 67% del contrato, ¿sí? Superior al 67%. Lo que significa que usted solamente podía, aplicando la proporcionalidad de la cláusula penal, afectar esa cláusula en un 33%, lo cual es equivalente no a los 9.000 millones que usted pide que se le entreguen, sino a 2.900 millones de pesos por cumplimiento. ¿Sí? Ahora, usted indicaba en su resolución que como los daños fueron superiores, entonces usted cobra toda la cláusula penal. No, eso no lo puede hacer usted, doctor Alex Pablo, no así. Usted, si acaso tenía que acreditar todos los perjuicios, renunciar a la cláusula penal, probar y entonces usted cobraba aquello a lo que cree que tiene derecho y entonces se discute en otro trámite judicial. Pero usted lo que hizo fue cobrar la totalidad de la cláusula penal. ¿Sí? Usted indica que como se acreditó un daño superior al que corresponde a la proporcionalidad de la cláusula penal o a la cláusula penal en sí, entonces usted va a cobrar toda la cláusula penal de manera arbitraria. Y eso usted no lo puede hacer, doctor Alex Pablo. Así usted no puede afectar las cláusulas penales. Eso no es lo que señala ni siquiera el ordenamiento civil, que es la base de las decisiones que usted está adoptando. De tal manera que anticipo no lo podía tocar y si quería tocar el amparo de cumplimiento en lo relacionado con el garante, usted lo único que le podía cobrar al garante era la proporcionalidad de la cláusula penal, que fue lo que se aseguró. Y esa proporcionalidad, teniendo en cuenta lo que se probó y lo que usted mismo reconoce en su citación, ¿sí? Corresponde a un 67, casi un 68%, lo que necesariamente tenía que, por una simple operación matemática que usted tampoco realizó, llevarlo a que la posible afectación, si es que se desconocieran todos los demás argumentos, era de 2.900 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? No 9.000. Por lo tanto, lo que se tendría que discutir aquí, con los demás argumentos, era solo sobre 2.900 millones de pesos, ¿sí? No sobre 14.000, no sobre los 5.300 del anticipo y no sobre los 9.100 de cumplimiento, porque usted tiene que cumplir la ley. De tal manera que, doctor Alex Paolo, por esos dos motivos, lo que se tendría que discutir, lo que tendría que ser el centro de discusión económicamente, no es nada distinto a los 2.900 millones de pesos. ¿Sí? Sin embargo, fíjese, doctor Alex Paolo, que hay otros argumentos adicionales por los cuales ni siquiera usted podía afectar los 2.900 millones de pesos. Aquí se transgredió el principio de planeación contractual y eso tiene como consecuencia la nulidad del contrato de seguro, como ya lo indicó el Consejo de Estado. ¿Sí? De tal manera que si usted tuviese que declarar esa nulidad, como en efecto puede hacerlo, o por lo menos no afectar la póliza si usted considera que hay una transgresión al principio de planeación, que es lo que impide que se cumpla con el contrato. ¿Sí? Usted no podía indicar que el contratista le incumplió cuando resulta que a usted, doctor Alex Paolo, ni siquiera le habían aceptado las vigencias presupuestales actualizadas. Usted no contaba con vigencias presupuestales actualizadas. Tampoco se aprobaron los NPs. Tampoco se establecieron los alcances contractuales para delimitar la ejecución del contrato. De tal manera que todas esas transgresiones al principio de planeación fueron no solamente una transgresión a ese principio de planeación que produce la nulidad, sino que además producen que la causa de cualquier retraso se encuentre en la entidad misma, motivo por el cual hay un hecho del contratante que rompe cualquier nexo de causalidad dentro del marco de los elementos de la responsabilidad, lo que impide que usted
afecte o declare cualquier incumplimiento como lo hizo por parte del contratista y que en consecuencia afecte la garantía de cumplimiento. Pero adicional a todo eso, doctor Alex Paolo, aquí es evidente que hubo una ruptura de la causalidad por varias razones, como también se pudo